Muy buenos días, queridos televidentes. En este último programa que vamos a darle cierre a esta experiencia, me he permitido invitar al doctor Dagoberto Gutiérrez para tocar el tema de esta época, cuál es la independencia nacional que se celebra con gran bombo en un bicentenario. Muy buenos días, Dagoberto. Buenos días, Nelson. Un abrazo. Me ha parecido muy importante para este programa que ha tenido siempre el apoyo y respuesta de un gran número significativo de audiencia, cerrarlo con la participación de un invitado de lujo en el área de la entrevista pública, de tal manera de que, entrando al tema, ¿cuál es tu visión de ese fenómeno político, jurídico, social, denominado independencia nacional? ¿Cómo no? Antes de eso quiero expresar el pesar por la muerte del periodista Lafite Fernández. Murió hace un mes y medio en Costa Rica. Un hombre muy inteligente, muy trabajador, audaz, capaz de tocar y trabajar los temas más controvertidos. Expresamos nuestro pesar a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Y este día también quiero presentar este libro del doctor Eduardo Badía Serra, La imagen del mundo en las culturas prehispánicas. Este es un trabajo extraordinario que rastrea el pensamiento de nuestros pueblos de todo el continente antes de la invasión europea. Y hay, en esa búsqueda, descubrimientos extraordinarios sobre la altura y la profundidad del pensamiento. Este es un trabajo intenso del doctor Eduardo Badía Serra, que ha puesto en manos de la sociedad salvadoreña muchos trabajos, muchas investigaciones de las ciencias exactas, de la filosofía. Su último es un trabajo sobre Søren Kierkegaard, el existencialista danés, muy profundo y muy fino. Ahora, el tema de la independencia en nuestro país provoca una serie de reflexiones. En primer lugar, porque es un tema que no ha sido estudiado, ni discutido, ni trabajado. Y normalmente se celebra con invocaciones a la patria, al nacionalismo, a los próceres, pero sin cuestionar nada, absolutamente nada. Y ahí hay varias preguntas. ¿De quién fue la independencia? 2. El papel del pueblo. ¿Esa fue independencia del pueblo o fue independencia de unos pocos? Por cierto, criollos. Otra pregunta. El papel de los criollos de la provincia de San Salvador en esa coyuntura. ¿Cuánto se ha discutido en nuestra historia el papel de Iturbide y México en esos momentos culminantes? ¿Por qué los próceres solicitaron a los Estados Unidos la anexión? ¿Y por qué semejante acontecimiento histórico se oculta?
En la enseñanza pública. En la enseñanza pública. Bueno, no aparece absolutamente nada de ese episodio. ¿En qué circunstancias José Matías Delgado, Juan Manuel Rodríguez y otro encabezan una delegación que va a Washington a pedir la anexión de la provincia de San Salvador a los Estados Unidos? Es decir, a pedir la finalización de la independencia. Que claro. Y yo los tipificaría dentro de una evaluación política como verdaderos traidores a la patria. Claro. Así de sencillo. Por eso es que nos enseñan. Sí. Entonces, como vemos, hay varios puntos que hay que discutir abiertamente. La historia no resulta ser una simple enumeración de hechos y episodios, no, sino el descubrimiento de la relación de un hecho con otro hecho, para descubrir las causas que lo motivan, los intereses que los mueven y las consecuencias políticas. Esa es la historia. La historia es lo que permite, a través del examen del pasado, descubrir los senderos del futuro. Tiene que ver con la verdad, justamente. Casualmente, el dictador Maximiliano Hernández Martínez, cuando le dijeron, mire, la historia lo va a juzgar a usted, le dijo, yo no creo en la historia porque la historia la escriben los hombres. Pero ese tipo de historia, y por eso en este país la investigación ha sido prácticamente aplastada. Sí, porque la investigación te lleva a salirte de la historia o historieta contada en los planes de estudio, para que no tomes conciencia de tu valor ciudadano. Exactamente. Tratemos de despejar algunas de las cuestiones que han sido planteadas. Uno, ¿qué clase de independencia? ¿Y la independencia de quién se habló? Esa reunión del 15 de septiembre de 1821 fue una reunión de emergencia. Porque en México, los insurgentes estaban avanzando rápidamente hacia la Ciudad de México. E Iturbide, que acababa de tomar el poder, anunció la anexión de las provincias del Reino de Guatemala a México. Y empezó anexionando Chiapas, que era de Guatemala, sí, a México. Entonces había una emergencia. En el marco de esa emergencia se convoca esa reunión del 15 de septiembre de 1821. Ahora bien, en el Acta de Independencia, que es un documento político redactado por José Cecilio del Valle, que no estaba de acuerdo con la independencia. Mira qué cosa más extraordinaria. Y no es ningún delito ni ningún pecado, no. Hombre de su tiempo, él tenía sus razones. Es un documento de 18 artículos. En el artículo número 1 se dice que se acuerda declarar este día la independencia antes de que la haga de hecho el propio pueblo, lo que tendría consecuencias funestas para todos nosotros. Este texto es increíble. Voy a repetir una parte. Antes de que la independencia la haga de hecho el mismo pueblo, que tendría consecuencias funestas para nosotros. Aquí, en este texto del artículo número 1 del acta, está respondida la pregunta de quién fue la independencia. Correcto. Sí. No fue la independencia de la gente, del pueblo, que estaba allí en la calle en ese momento. Era de los autores. Era de los colonialistas.
Aquí hay que hablar de una figura que se llama Gavino Gainza. Él era el gobernador general español del Reino de Guatemala. Gavino era un hombre que había vivido más de 20 o 30 años aquí en el continente, pero en Ecuador. En Ecuador. Y él negoció la paz con Bernardo O'Higgins en Chile. Y fue acusado de favorecer en la negociación a los independentistas. Incluso fue acusado y lo tuvieron preso. Ya bastante mayor, lo nombran gobernador del Reino de Guatemala. El tipo sabía muy bien que el imperio español se estaba hundiendo y que no tenía posibilidades. Pero él era monárquico. Y los que estaban reunidos allí, en su mayoría, también eran monárquicos. También eran monárquicos. Y entonces se construyó allí una maniobra. Y esto no es hablar mal de nadie. Es que no estamos acostumbrados a analizar las cosas históricas. ¿En qué consistía esa maniobra? En declarar ese día la independencia, pero solo declarada. Hacer depender la verdadera independencia, y así dice el documento, en una asamblea general que debía reunirse el siguiente año. Es decir, que la verdadera fecha de la independencia no es el 15 de septiembre. Ahora, eso es lo que dice el texto, pero la maniobra dice otra cosa. La maniobra era ganar tiempo, negociar con Iturbide y declarar rápidamente la anexión a México. Eso fue, y eso es lo que hicieron. En febrero de 1822, mirá la celeridad. Estamos hablando de septiembre, ¿verdad? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, se declara la anexión a México. Esa era la maniobra. Ahora, hagámonos dos preguntas. ¿Por qué los colonialistas que negociaron la independencia y firmaron ese documento hicieron eso? Es que ellos eran monárquicos. Y de la monarquía dependían, en primer lugar, sus empleos, su salario, sus grandes ventajas estructurales, la conservación de sus terrenos, sus negocios, porque Guatemala era la capitanía general y entonces los grandes negocios de la metrópoli se hacían con ellos. Esa es la base material de su conducta. Esa es la base material. Por eso no estaban interesados en que se construyera otro orden, ¿no? Como que esos siguen siendo los parámetros para que algunos amanuenses inmediatamente se apeguen a lo que sea con tal de conservar sus puestos, sus beneficios, etcétera. Exactamente, es el orden. Es el orden. El orden. Y orden no es la disposición de las cosas, no. Orden es el conjunto de leyes, decretos, reglamentos, providencias, acuerdos, resoluciones que sirven para mantener intacta a la realidad. Eso se llama orden. Ese es el orden. Orden no es la apariencia, que vos andés con la camisa planchada y bien peinado y perfumado Old Spice. No, eso se llama apariencia. Se llama apariencia. El orden es este. Ellos estaban defendiendo el orden. Correcto. Ahora bien, ¿y por qué los criollos de la provincia de San Salvador se opusieron? Ojo, aquí en la provincia de San Salvador, que era una cosa más chiquita que lo de ahora, más chiquita, solo se opusieron San Salvador y San Vicente. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué? Es que los criollos de San Salvador en realidad se estaban independizando de Guatemala.
y no de España. Correcto. Porque los reyes españoles eran personas con muy pocas luces en su cabeza y eran gente muy atrasada y estaban bien lejos. Eran los de Guatemala los que actuaban como la metrópoli, y ellos entendieron rápido que si se materializaba la anexión a México, ellos iban a seguir supeditados a los criollos de Guatemala, que eran los que siempre habían reprimieron 1811, que es el acontecimiento político más importante en la historia de la independencia de nosotros. 1811. Reprimieron 1814. Y ahí en el acta de independencia está establecida la necesidad de reprimir al pueblo para que no hayan desórdenes. Ahí está. Ahí mismo. Claro, ahí mismo. Esa es la razón objetiva por la cual los criollos de San Salvador se opusieron. Esa es la razón. La explicación de las conductas políticas de las personas siempre se encuentra en las condiciones materiales de existencia. No es una cosa meramente intelectual, no. Es que las ideas de las personas tienen siempre base material. Dagoberto, como estamos a punto de terminar esta breve entrevista, quisiera preguntarte si las expectativas de independencia de esa etapa histórica se han cumplido o hay verdaderamente un amplio margen de vivencia política, social y económica en este país como para que aspiremos a una independencia verdaderamente más amplia. Yo creo que con la independencia ocurre lo mismo que con la democracia. La democracia es una ilusión para una parte importante de la población y es una realidad para una parte minoritaria de la población, minoritaria pero poderosa. Porque la democracia siempre requiere apellido, siempre requiere apellido. Está la democracia de los oligarcas y está la democracia del pueblo. Tiene diferente olor, diferente sabor, diferente camisa, diferentes zapatos, diferente perfume. La democracia siempre requiere apellido. Y la democracia se relaciona íntimamente con la dictadura. La dictadura en cierto momento es real, pero en otro momento es formal. Por ejemplo, en Chile, por décadas, cuando muere Pinochet, a la dictadura se le llamó democracia. Siguiendo el mismo parámetro, porque exactamente. La dictadura no era el hombre, sino el establishment. Sí. Hasta que el pueblo chileno se dio cuenta, sí, y a la dictadura le llamó dictadura. Y hoy están cambiando la constitución de la dictadura. Ese es el problema de la democracia. Ahora bien, y con la independencia ocurre exactamente lo mismo. Cuando uno habla de independencia de la gente y del pueblo. De esa independencia habla uno. Independencia de la miseria, independencia de la ignorancia, de las enfermedades. Esa independencia es la que está pendiente. Porque esa independencia no es lo que apareció en 1821. Ahora, la independencia de los oligarcas, de los grandes señores, esa es suficiente para ellos. Ese es el punto. Muy bien, Dagoberto. Queridos televidentes, debo agradecerles la atención que le han prestado a esta serie de programas, Punto de Vista, a través de esa valoración que se puede verificar con las visualizaciones que tenemos el privilegio de haber recibido de parte de ustedes. Quiero terminar, dadas las circunstancias, con una frase de Galileo Galilei
que cuando le quisieron imponer una mordaza a su verdad, dijo Epur se mueve, queriendo decir que a pesar de que lo que dijeran o lo que hicieran, la tierra se movía alrededor del sol y no al revés. Con esa frase lapidaria, creo que es, dadas las circunstancias, que me despido de ustedes. Muchas gracias, pasen buen día.